Buenos días a todos, bienvenidos a un seminario más de la Academia de Apicultura. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Iraíz Ramírez Sánchez. La doctora Iraíz Ramírez Sánchez cursó la licenciatura en Químico Farmacobiólogo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus estudios de posgrado los realizó en el Departamento de Genética y Biología Molecular en Sinvestap, Unidad Zacatenco, obteniendo su maestría en el 16 y su doctorado en el 22. Su área de especialización se centra en la transcriptómica y biología molecular de los bacteriófagos y actualmente se encuentra realizando un postdoctorado enfocado en el estudio de proteínas de bacteriófagos con potencial antimicrobiano para su aplicación en agricultura, en el laboratorio de bacteriófagos, de biotecnología de bacteriófagos y microalgas del CIGNOR. Doctora, muchas gracias. Le dejo el micrófono. Hola, buenos días a todos. Hoy les voy a platicar un poco de los genes de bacteriófagos, un poquito de su regulación. Voy a platicar un poco de las estructuras proteicas que conforman y su aplicación en acuicultura. Una leve introducción. Los bacteriófagos son los virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Constan de una cabeza, un cuello y unas fibras de la cola. Dentro de la cabeza contienen su material genético. Los bacteriófagos, de acuerdo a su ciclo de vida, pueden dividirse en bacteriófagos virulentos o temperados. Los virulentos son aquellos que van a llevar a cabo un ciclo lítico, es decir, el fago se va a adherir a la bacteria. Cuando se adhiere, va a inyectar su genoma y ese genoma se va a replicar, transcribir y traducir para generar nuevas partículas virales que después van a ser liberadas por medio de la lisis de la bacteria. En cambio, los fagos temperados lo que van a hacer es, una vez que inyectan su genoma, ese genoma puede quedarse insertado dentro del genoma de la bacteria y permanecer en su estado de profago hasta llegar a un estímulo que va a inducir el ciclo lítico. Nosotros en el Laboratorio de Biotecnología de Bacteriófagos y Microalgas del CIGNOR, a cargo del doctor Eduardo Quirós, trabajamos principalmente con bacteriófagos de tipo virulento, es decir, que llevan a cabo un ciclo lítico para su replicación. Para explicar un poquito cómo es que se regulan sus genes y se expresan, voy a tomar como modelos 4 de los fagos que tenemos actualmente en el laboratorio y que contamos con su secuencia genómica. El primero de ellos es el jumbofago que purificó Beirán en 2020, denominado PDCC1 y que infecta a las bacterias Vibrio diabolicus y Photobacterium dancela. Como segundo modelo voy a utilizar el bibliofago PVB04 que infecta Vibrio parhemolyticus, el bacteriófago S51 que infecta Escherichia coli y el bacteriófago PA12 que infecta Pseudomonas aeruginosa. El proceso que les comentaba, en cuanto inyecta su genoma y este genoma se replica, se transcribe y se traduce, es un proceso que lleva unas etapas específicas y que esas etapas específicas las podemos ver en su genoma. Este es el genoma del bacteriófago de E. coli SW51 y cuando analizamos su genoma podemos ver diferentes tipos de genes. Una vez que hacemos la anotación, nos puede decir o no, dependiendo qué tan caracterizados estén esos bacteriófagos, qué tipo de genes están en su ADN genómico. Entonces, por ejemplo, en este caso, todos aquellos que estén en este color como azul clarito, son aquellos genes que todavía no tienen una función asignada. Me voy a enfocar un poco en los genes que se van a expresar tardíamente. ¿Por qué? Porque estos genes son los que se van a encargar no solo de formar la partícula del virión, sino de lisar la bacteria, una vez que esa partícula del virión esté generada. Entonces, en este caso, para buscar los genes tardíos, pues fue tan fácil como meterlo al programa de anotación, y el programa de anotación me dice que todos aquellos que están en amarillo están encargados de producir, por ejemplo, las proteínas de la cola, y aquellos que están en verde, las proteínas de la estructura del virión. Usualmente, en esta parte tardía vamos a encontrar las proteínas encargadas de la lisis por identidad en las
secuencias genómicas y las secuencias de aminoácidos, me dice que estas 3 proteínas en rojo son las encargadas de la lisis para este bacteriófago. Es decir, que cuando todo esto ya se replicó, la bacteria va a entrar en lisis para liberar los nuevos viriones que está formando. Y las proteínas encargadas de hacer esto van a ser la endolisina y estas 2 olinas. El primer paso, y lo que hacen usualmente los programas de anotación, es hacer un análisis de similitud o porcentaje de identidad, mejor dicho, entre los aminoácidos de lo que ya está reportado en bases de datos con lo que yo estoy presentando. Entonces, para este caso me dice que estas 2 proteínas tienen la primera 2 estructuras transmembranales y la segunda tiene 3 estructuras transmembranales. Todo esto se asocia a su función, que es la de romper la membrana celular, es decir, estas proteínas se van a ir a asociar a la membrana y esos van a generar los hoyos para poder generar la lisis bacteriana. Pero no todo es siempre así de fácil. Usualmente podemos meter otro genoma de bacteria, por ejemplo, el del fago de pseudomonas PAW12, y buscar los mismos genes. Como les mencionaba, en amarillo están los de la cola y en verde los de la estructura del virión. No siempre van a estar en la misma posición los que van a estar dirigidos hacia la lisis, pero como verán, tanto en este genoma como en el anterior, yo puse esta denominación que hago referencia hacia los terminadores transcripcionales. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estas regiones tardías necesitan una regulación específica, no los pueden estar transcribiendo los bacteriófagos todo el tiempo, porque entonces se liberaría todo lo que está generando previo a que estuviera maduro el virión. Lo mismo pasa acá, necesita una regulación transcripcional para que esto sea lo último que se genere. Dentro de este último bloque de transcripción está un ORF o un coding sequence que para el caso es el gen 65. Este gen 65 por anotación me dice que está dirigido hacia la lisis. Ahora lo que hice, en lugar de analizar solo la secuencia de aminoácidos, generé una estructura tridimensional. Esta estructura tridimensional en amarillo es el producto de la probable traducción del ORF65. Esta la comparé con la endolisina, que ya está reportada como una estructura cristalina de la endolisina del fago SPN1S, e hice un alineamiento de las estructuras tridimensionales. El alineamiento me dio un score de 0.9. Arriba de 0.3 me quiere decir que este alineamiento me está identificando una proteína que tiene una alta identidad con lo que yo estoy buscando. Entonces, si vemos esta proteína, estas 2 estructuras proteicas, cuando las alineamos, nos da una estructura proteica muy similar. Y de hecho, en esta estructura cristalina de este fago, que ya fue reportado para Salmonella, ya se sabe que justo estos 2 residuos que traté de marcar en azul son los que se encargan de interaccionar con el peptidoglicano y así romper la pared bacteriana. Otro ejemplo de fagos que tenemos en el laboratorio y con los que más trabajamos son los fagos que infectan a las especies de vibrio. Este fago específicamente es el fago BP04 que infecta Vibrio parhemolyticus. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero traté de poner las plaquitas que se alcanzan a ver cuando hacemos un tapiz de Vibrio parhemolyticus y le agregamos el fago PVP4. Aquí se empieza a complicar el asunto porque si bien muchos de los fagos de E. coli, Pseudomonas, Salmonella, entre otros bacteriófagos ya están bien reportados y se conoce mucho su función, estos fagos para Vibrio no todos sus genes se pueden anotar correctamente porque no existe esa alta similitud o alta identidad en las bases de datos. Si logran ver, los que son de color azul claro empiezan a incrementar. Tengo mayor cantidad de genes de los que desconozco su función. Entonces, por medio de programas informáticos, realicé la anotación de este genoma y no me arrojó ningún gen que estuviera asociado a la lisis. Eso me empezó a complicar el asunto porque yo ando buscando proteínas que se dediquen a la lisis.
Entonces lo que hice fue analizar su regulación transcripcional, como les había mencionado anteriormente. Aquí están el clúster de genes dedicados a la generación de las estructuras de la morfología del virión, y aquí están los genes asociados a funciones como, estructuras proteicas asociadas a la cola. Entonces, estos últimos dos bloques deben de ser los últimos que se expresan para que se pueda alisar la bacteria. Yo apostaría a que uno de estos genes azules es una endolicina, una olina o ambas. Sin embargo, para este bacteriófago contamos con información transcripcional adicional. Lo que hizo Martínez López fue llevar a cabo el ciclo lítico del fago, infectó la bacteria con una cantidad específica de fagos, observó el comportamiento de las partículas virales a lo largo del tiempo y determinó que el tiempo medio o el tiempo en el que podía tomar muestras antes de que el virión, antes de que la bacteria explotara con los viriones que ya formó, eran a los 10 minutos. Entonces, digamos que Martínez López tomó una foto de ese momento en la bacteria o del momento transcripcional que tenía la bacteria a los 10 minutos y encontró que había una gran variedad de genes que tenían disminuida su nivel de transcripción y unos cuantos que tenían aumentada su nivel de transcripción. Yo no me voy a enfocar en qué es lo que está pasando aquí a nivel de la bacteria, porque eso es lo que ya hizo Martínez López en su tesis de maestría. Pero yo tomé estos mismos datos que él tenía y los asocié al bacteriófago. Esta es una gráfica de las lecturas totales a lo largo de la posición genómica, es decir, esta es la primera base y esta es la última base del genoma bacteriano. Estos son todos los genes que se lograron anotar con el programa de anotación y yo busqué reguladores o secuencias que estén involucradas en la regulación de la transcripción. El terminador que ya las había mencionado anteriormente y encontré dos promotores. Estos dos promotores me indican que probablemente este es el inicio de la transcripción de este bacteriófago, es decir, estos dos promotores a los 0,5 minutos ya deben de estar activos. Después de que se activen estos promotores, deberían de activarse otras regiones que no involucren ni la lisis ni la morfogénesis, y es lo que vemos en esta gráfica. Se activan genes a los 10 minutos que involucran el metabolismo de ácidos nucleicos y otros tantos que no sabemos realmente para qué funcionan, que son todos estos azules del lado derecho. Esto corrobora mi teoría que en esta región están involucrados aquellos genes que están asociados a la lisis, porque esta sería la región de transcripción tardía. A mí me gusta, o algunos autores lo dividen en región de transcripción tardía temprana y región de transcripción tardía realmente tardía. Si ven, todavía tenemos un poco de lecturas que tienen que ver con la generación o la transcripción de genes que están asociados a estructuras del virión, pero no es así como para este clúster de genes. Entonces, seguramente este clúster de genes tiene una regulación diferente a la que tienen este y estos, pero que necesitan tener un terminador forzosamente para que no te permitan la transcripción de nuevo de este clúster. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿es realmente las endolicinas la fuente de las proteínas para generar probables antimicrobianos? Ya sabemos cómo se transcriben los genes, ya sabemos que podemos encontrar en este tipo de clústeres a las endolicinas y las olinas, y la función de las endolicinas y las olinas es así. Se transcriben, o por lo menos para el caso del fago T4, les voy a explicar un poco qué es lo que pasa. Se transcriben y se traducen los genes de las olinas y las antiolinas. Las antiolinas van a estar encargadas de estar regulando a la olina para que no esté generando poros antes del tiempo que debe de ser. Una vez que esta antiolina deja de transcribirse, la olina va a empezar a despolarizar la membrana celular y esta despolarización va a permitir la entrada de la endolicina para degradar el péptido glicano y así generar la lisis celular.
Hay reportes ya previos donde se hacen estudios, se purifican las endolicinas se ponen en contacto con la bacteria, pero a pesar de que tienen una lisis celular, no es tal como para que tú lo propongas como el antimicrobiano ideal frente a bacterias como en este caso el Vibrio. Lo que hacen es modificar esas endolicinas para que entonces, hay que recordar que estas endolicinas funcionan de adentro hacia afuera, o sea, van a romper estando adentro, paralizar. Y nosotros, o los que purifican las endolicinas, tratan de hacerlo al revés, purifican la endolicina y tratan de generar el efecto de afuera hacia adentro. Eso disminuye su efectividad. Lo que han hecho para solucionar esto es modificar las endolicinas y entonces así tener un mejor efecto. Sin embargo, yo creo que algunas de las fuentes que estamos desaprovechando son estos genes de transcripción temprana. ¿Por qué? Porque muchos de los antibióticos que utilizamos actualmente, como el enrofloxacino, la oxitetracyclina y el florfenicol, van dirigidos hacia detener procesos dentro de la célula, como la replicación del DNA y la traducción del DNA. Estas primeras regiones a eso se dedican, a redirigir la maquinaria de la bacteria hacia el del bacteriófago y entonces genera este tipo de efectos donde la disminución en la transcripción de la mayoría de los genes provocan efectos deleterios en la bacteria. Entonces, con esta finalidad, lo que hice fue trabajar con el bacteriófago PDCC1. Este bacteriófago es un jumbofago purificado por Beirán en el 2020 y que se ha visto que tiene efecto positivo cuando es añadido a cultivos de huevos de seriola riboliana. Este es el genoma del bacteriófago y digo jumbofago porque es un fago más grande de lo que usualmente se trabaja. Los bacteriófagos, como habíamos visto anteriormente, tienen genomas de aproximadamente 40.000 pares de bases, 60.000 pares de bases. Este jumbofago tiene un genoma de 200.000 pares de bases. En este caso, la mayoría de los genes si alcanzan, bueno, es que son tantos que están tan reducidos que no se alcanza a notar que la mayoría de sus genes están dentro de los genes que no tienen una función asignada por homología en bases de datos. De hecho, ayer hice la última anotación y esto hago referencia porque no es que la anotación que esté en NCBI esté mal, sino que las bases de datos se van actualizando y tal vez si haces una anotación previa a, vas a tener más información de lo que tenías hace 5 años, por ejemplo. A pesar de que lo hice ayer la anotación, no encontré todavía una proteína que estuviera involucrada en la lisis. La única proteína que hasta ayer encontré se podía asociar a la lisis es una probable transglicosilasa que se encuentra en la posición 184, es decir, casi al final. Busqué homología a nivel de secuencia y no la encontré. Entonces generé una proteína, una estructura proteica tridimensional del CDS, perdón, aquí es 184. Lo analicé con algo más próximo hacia lo que estoy estudiando, es decir, otro jumbofago, la transglicosilasa del jumbofago FICA-Z. Sin embargo, cuando yo hago el alineamiento de las estructuras tridimensionales, a diferencia de lo que les enseñaba anteriormente, el score es de 0.20, es decir, lo que está encontrando como homología lo está encontrando al azar. Esto no, o por lo menos no se parece a la estructura cristalina de la transglicosilasa del jumbofago FICA-Z. Entonces esto me empezó a complicar las cosas porque yo como tal no tenía hacia dónde enfocarme, hacia dónde guiarme para buscar proteínas que pudieran lisar a la bacteria. Inclusive para este fago no tengo la información de la transcriptómica como es el fago de PVP04. Entonces lo que hice fue generar un set de primers. Primero, analicé los probables promotores. Como les decía anteriormente, los primeros genes en transcribirse usualmente son los que hacen lo que se denomina en inglés host takeover. O sea, estos genes van a agarrar la maquinaria
se las van a apropiar y la van a utilizar para generar todos los genes, para expresar los genes del bacteriófago. Entonces busqué los promotores dentro de toda la secuencia y encontré 2 promotores en esta región. Diseñé primers para poder clonar este bloque de genes. Me basé en esta secuencia y en esta notación para buscar genes que estuvieran involucrados en la generación de la cola y la estructura del virión. Y generé primers para generar otro set de probables genes que pudieran estar involucrados en la lisis de esta bacteria. En total generé 9 pares de primers para poder amplificar probablemente 9 genes. Estos son los PCRs, este es mi marcador de peso molecular, el peso esperado de cada uno de los genes que amplifiqué por medio de estas secuencias. Estos genes los metí a un vector, que es el PJET 1.2, y lo transformé en Escherichia coli. Obtuve candidatas y las analicé por medio de PCR. Hasta el momento tenía 9 genes que podía analizar, pero cuando analicé las candidatas de esos 9 genes, al final me quedé solo con la clonación que contiene al CDS 32 y 33 y al que tiene el CDS 139. Sí. Que son estos que me dan una banda claramente positiva y del tamaño adecuado. Entonces, lo primero que hice en este punto me ayudó a hacer esta clonación un estudiante que tuve de preparatoria y que con esta clonación y este trabajo logró participar en la Expo Ciencias Nacional y ganar el primer lugar. ¿Por qué? Porque una vez que obteníamos el extracto celular de esta clonación, lográbamos ver que dependiendo la cantidad que añadíamos de ese extracto celular, se inhibía un poco el crecimiento bacteriano. Esto lo hicimos tanto con diferentes cantidades, porque no voy a hablar ahorita de concentraciones todavía, y vimos esa inhibición para la cepa de Vibrio diabolicus CypGen 002. Después hice un segundo ensayo usando otra bacteria, que fue una probable Photobacterium, y digo probable porque apenas tenemos la secuenciación y estamos ensamblando el genoma, pero todo parece indicar que es una Photobacterium. En esta podemos ver que el buffer que estamos usando para hacer el extracto proteico está generando un poco de efecto adverso en la bacteria, que el extracto de la bacteria que contiene el CDS 139 también genera un poco un halo de inhibición, pero específicamente el extracto de la bacteria que contiene los CDS 32 y 33, el halo es mayor o por lo menos más evidente. Hasta este momento lo único que tenía era 2 clonaciones en las que sabía tenían un efecto deleterio en la bacteria. Entonces me fui a analizar sus estructuras proteicas de estos dos genes. Este es la probable estructura proteica del CDS33 y esta es la probable estructura proteica del CDS32. Como estos genes, que son estos de acá, están en una región donde hay genes que están probablemente relacionados a la estructura del virión, dije, bueno, pues tal vez lo que estoy generando son la endolicina o gasolinas. Lo que hice fue hacer un alineamiento con la endolicina que les mencionaba anteriormente, que es una ya estructura cristalina conocida, donde sabemos que la funcionalidad está en este grupo, y lo alineé con las dos estructuras proteicas. Sin embargo, a pesar de que analicé varios modelos de ambas proteínas, junto con la endolicina y en este caso la olina y la antiolina del fago T4, la mayoría de los alineamientos me daban un score menor a 0.2, es decir, lo que sea que se esté pareciendo dentro de estos alineamientos es al azar. Sin embargo, pues el efecto aquí lo tengo. El efecto es que este extracto proteico está inhibiendo el crecimiento bacteriano. Entonces, lo que me pregunté es un segundo paso, que yo lo puse en un plásmido. Este plásmido tiene un promotor y el promotor va a transcribir,
pero se está generando en realidad la proteína. Nosotros esperamos que este gen, que es el primero en transcribirse, que es el CDS32, tenga un peso molecular de 21.6 kilodaltones y este segundo de 11.9 kilodaltones. Esto para la primera clonación. La segunda clonación tiene el CDS139, que va a producir una proteína de aproximadamente 25.7 kilodaltones. En este gel de proteínas podemos ver en el primer carril el marcador de peso molecular. Esta es la proteína, esta es una proteína de tamaño de 20 kilodaltones. Y estos son dos extractos de esta misma clonación. Nada más que este segundo extracto estaba más diluido que el primero. Y el último extracto corresponde a la clonación del CDS139. En el caso de la primera clonación, yo puedo ver que en ambos extractos hay una proteína cercana a los 21 kilodaltones, a los 20 kilodaltones, que yo creo es esta proteína que se está expresando del CDS32 y que está por encima del marcador de 20 kilodaltones. Esta banda de aproximadamente 21 kilodaltones no la vemos en este extracto, que es de una clonación diferente. Inclusive este extracto está más concentrado que el del medio y aún así esta proteína es mucho más evidente en este carril, por lo que esto me da un indicio de que sí se está traduciendo este gen. Entonces lo que hice fue hacer un ensayo utilizando el extracto proteico de esta clonación y lo analicé en las dos cepas que el fago PDCC1 es capaz de infectar, Vibrio diabolicus y una probable Photobacterium. Analicé su densidad óptica a lo largo del tiempo y utilicé como control el extracto, utilicé como control, que está en naranja, el buffer, que como les había mencionado anteriormente, tiene un efecto nocivo en la bacteria. Sin embargo, el efecto que tiene el extracto proteico que contiene los genes 32 y 33 todavía es menor o genera un crecimiento menor en las bacterias. Sobre todo lo evidenciamos en Photobacterium, donde se alcanza a ver que esta diferencia es estadísticamente significativa. También probé el extracto proteico de esta clonación y también se ve un efecto nocivo que, si bien en Vibrio diabolicus no hay diferencia significativa, en Photobacterium sí se nota la diferencia entre la densidad óptica de la bacteria con el buffer y la bacteria con el extracto proteico. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Bueno, todo esto les estoy contando es una clonación que hice en Escherichia coli. De Escherichia coli sobreexpresé, obtuve el extracto proteico y luego se lo adicioné a un caldo con la bacteria. Pero recientemente adquirimos un plásmido que está específicamente diseñado para poderse replicar en vibrio. Lo voy a dejar como en diferentes especies de vibrio. El artículo analiza la expresión en este plásmido con vibrio para hemolíticos, vibrio alginolíticos. Y yo lo que estoy haciendo, o lo que estoy tratando de hacer, es replicarlo en vibrio diabolicus y probablemente en Photobacterium. Entonces lo que hice fue obtener mi clonación que ya tenía y extraer el plásmido de esa clonación y restringirlos con las enzimas de restricción BAMH1 y HindE3, que me liberaron un fragmento cercano a los 1000 pares de bases. Para la segunda clonación, lo mismo, traté el plásmido obtenido de la bacteria que contiene el plásmido Peyer con el OR139, la corté con las dos enzimas de restricción y obtuve un fragmento que en teoría debería de ser de aproximadamente 680 pares de bases. Estos fragmentos los recorté y a la par recorté el plásmido que adquirimos y que recientemente he podido replicar en Vibrio diabolicus, que es el plásmido PVB3. Este PVB3 lo traté con las mismas enzimas de restricción BAMH1 y HindE3 y recorté el fragmento.
Actualmente me encuentro esperando el resultado de la ligación de este plásmido recortado con los fragmentos de los genes del bacteriófago PDCC1 para poder evaluar directamente el efecto que tiene en Vibrio, en este caso en Vibrio diabolicus, la cepa 002. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que me falta por realizar? O las perspectivas. Primero que nada es la purificación de la proteína a partir del gen 32, que es aproximadamente de 21 kilodaltones. Una vez con una proteína purificada podemos volver a hacer el ensayo e inclusive utilizar esta proteína purificada para hacer los ensayos en organismos vivos. La segunda propuesta es el cambio del buffer. La verdad es que el buffer que estoy utilizando, este es el crecimiento de la bacteria y este es el crecimiento de la bacteria con el buffer. Tiene un efecto que está dañando a la bacteria y que a lo mejor está opacando el efecto real que tiene la proteína. Sin embargo, las proteínas tienen un efecto evidente en el crecimiento de la bacteria en comparación con la bacteria que tiene solo el buffer. Y finalmente, analizar la sobreexpresión tanto en Vibrio diabolicus 002 como en Photobacterium. Para finalmente, con la proteína purificada, hacer los ensayos en organismos vivos. Y pues como verán, tenemos una gran cantidad de genes, por lo menos ahorita clonados, que nos falta su análisis. Y esto solo es para el fago PDCC1. Y nos faltaría realizar ensayos similares para el fago que infecta vibrio parahemolíticos. Por lo que si alguno está interesado en realizar este tipo de ensayos, es bienvenido al laboratorio. Y pues eso es todo. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio con las preguntas. Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas acerca de tu última diapositiva con las perspectivas. Ahí yo me pregunto, por ejemplo, para la purificación, no sé si ya tienes algún tag o etiqueta para hacer la purificación en tus plásmidos. Tengo diseñados primers con un tag en el amino y un tag en el carboxilo, porque como no sabemos dónde está el sitio activo, pudiera estar afectando cualquiera donde pongamos el tag. Esa es una opción. La otra opción que estamos evaluando es hacer una purificación por medio de un gel, tomando en cuenta tanto su peso molecular como su fotoiso eléctrico para evitar generar un cambio en la estructura de la proteína. Y cuando hablas de sitio activo, esta es que me perdí un poco acerca de la función de todas las proteínas de las que hablas. Y no sé si en todas esperas que tengan una actividad de endolicina o no. No, yo no espero que todas tengan una actividad de endolicina. De hecho, estas dos proteínas o estos dos genes no tienen una función asignada por homología. Entonces, realmente no tengo certeza de qué es lo que hacen estas dos estructuras o estos dos genes. Por su posición genómica, creo que pueden estar involucradas en la lisis, pero por estructura no pareciera indicarme lo mismo. Lo que sí es que, por ejemplo, este gen 32, cuando hago diferentes modelos que tienen diferentes scores, me dan estructuras que a lo mejor pueden generar polímeros, y esos polímeros generarán a lo mejor poros en la membrana. ¿Hay alguna similitud entre esas proteínas y las proteínas formadoras de poros, por ejemplo, en células de mamífero? Específicamente de estas, no. Porque cuando... Es que, bueno, mi punto va hacia, si quieres después platicamos, pero hay proteínas que forman poros ya están caracterizadas, pues he visto trabajos, he leído trabajos de proteínas que forman poros en bacterias. Y no recuerdo exactamente el contexto, pero sí por ahí. Sí, de hecho, algunas de esas proteínas que son en otros organismos tienen estructuras que tienen varias alfa hélices. Por eso me atrevo a decir que a lo mejor esta vaya por ahí la función.
Y tengo otras preguntas acerca de, en la segunda parte de tus perspectivas dijiste algo de buffer, como cambiar el buffer, pero no entiendo por qué buffer, ¿estás haciendo crecimiento de bacterias en buffer o en medios de cultivo? Yo crecí la bacteria que contiene la clonación de los ORFs 32 y 33 en Escherichia coli. La crecí hasta una densidad óptica de, hasta que llegó a la fase estacionaria. De ahí obtuve el botón celular y lo traté con un buffer. Ese botón celular lo centrifugué, lo que disolví, el botón celular lo centrifugué y me quedé con ese extracto proteico que está en la parte superior. Ese extracto proteico es el que evalué en un cultivo líquido que tiene a la bacteria, en el primer caso la Cipien 002, que es Vibrio diabolicus, y vi el efecto a lo largo del tiempo. Pero noté que ese buffer me está generando un defecto dentro del crecimiento bacteriano, que es lo que evidencio en este lado. Este es el crecimiento bacteriano normal y el verde es el de la bacteria con solo el buffer. Aquí no lleva el crecimiento de ninguna otra bacteria. Y ya una última pregunta. Si tus proteínas, ¿tienes alguna certeza de si actúan desde adentro o desde afuera? Digo, porque tú lo mencionaste en algún momento, que siendo fagos y son proteínas que tal vez ayudan en la fase lítica, entonces esperas que actúen desde dentro, ¿no? En el caso de los ensayos con organismos vivos, ¿ahí cómo tomas consideración ese aspecto? Como tal, el ingreso de las proteínas, puedes decir, por ejemplo, estas proteínas que son a lo mejor citosólicas o que son de un tamaño pequeño, es más fácil que pasen por la membrana. A diferencia, por ejemplo, de las endolicinas, que tienen dos estructuras, que algunas de esas estructuras van dirigidas hacia la membrana, algunas no. Entonces, la idea es que proteínas que puedan disolverse en el medio puedan ingresar en el medio, así la ingiere el organismo y con eso atacar las probables bacterias que tenga. Pero pues todos esos mecanismos son los que falta todavía analizar, porque no sabemos ni la probable farmacocinética ni la probable farmacodinámica de la misma. Sí, habría que ver si de realidad tienen como regiones hidrofóbicas, ¿no? Que realmente permitan ese plan. Exacto. Gracias. Sí, de nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Déjenme ver en el chat. No, en el chat no tenemos. Del auditorio virtual, ¿alguna pregunta? ¿Quedó tan claro? Cuando hacen los ensayos de ver qué tanto puede inhibir a la bacteria, ¿tienes algún control con otras bacterias como para saber potencialmente que te pueda afectar parte del microbioma, puede ser, o afectar cerrado? Ahorita solo lo hice con Photobacterium, Vibrio diabolicus y Vibrio parahemolyticus. El dato con Vibrio parahemolyticus no lo puse porque el crecimiento normal de la bacteria no fue el que esperábamos. Entonces, por eso ese dato no lo puse. Pero solo lo he probado con Vibrio diabolicus y Photobacterium y Vibrio parahemolyticus. Habría que ver o aislar bacterias propias del organismo, en este caso en donde se vaya a probar, buscar bacterias propias del microbioma y probarlas y ver si tienen un efecto. Por el resultado que tengo entre Vibrio diabolicus y Photobacterium, me inclino a pensar que podría no afectar de esa manera, pero no puedo asegurarlo hasta no hacer evidencia. Sí, o sea, la duda es porque, por ejemplo, la partícula viral compleja pues, sí tiene cierta especificidad, ¿no? Sí, claro. Pero ya la proteína no sé qué tanto. Sí. ¿Qué tanto conserva esa especificidad? De hecho, por eso mismo había pensado de hecho, tengo uno de los primers que diseñé para poder amplificar el gen, es unos que son específicos de la cola, que en teoría son los que le dan la especificidad al fago. Entonces, esto lo hice con la idea de que en algún punto podríamos hacer un merge de proteínas y entonces así redirigir
hacia específicamente solo virus. Pero eso es otro tema, por si alguien no quiere entrar. Gracias. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? ¿Qué? Bueno, de nada, muchas felicidades. Y bueno, mi pregunta va relacionada a lo que dijo el doctor Alberto. Si la hipótesis que tenía, bueno, si tenías alguna hipótesis de la diferencia del extracto, creo que funcionaba diferente el vidrio de Wolff y proteína, pero ahorita que mencionan eso, ¿tú crees que sea alguna diferencia en la estructura de las proteínas o en su proceso? Tengo muchas teorías acerca de eso. Demasiado. Una de ellas es que una de las hipótesis es que no como tal sea una endolicina, sino algo que afecta el metabolismo bacteriano. Entonces, por ejemplo, cuando entra el genoma de un bacteriófago, usualmente tiene promotores específicos que son similares. Los primeros promotores en funcionar son casi idénticos a los de la bacteria. Entonces, la RNA polimerasa se va, se pega y transcribe. Pero los genes que son tardíos y que necesitan una regulación específica, ya necesitan proteínas propias de la bacteria que lo que hacen es competir, por ejemplo, con la RNA polimerasa. Entonces, no sé si alguno de estos genes lo que está haciendo es competir por ese metabolismo y entonces afectar el crecimiento. Esa especificidad puede ser o por ejemplo, el caso de las proteínas de la cola, o por la especificidad que va dirigida hacia, por ejemplo, la polimerasa. Por eso mi insistencia en clonar genes de transcripción temprana, porque esos genes son los que van a pelear por ese metabolismo bacteriano. ¿Nadie más? A ver. Y acá hay otra cosa muy interesante, ¿no? Recordemos que Photobacterium es un virus, que le cambiaron el nombre, pero no deja de ser un virus. Y esa es otra teoría que traemos. Está dentro del clúster del clado Harvey, pero lo sacaron taxonómicamente. En fin. Entonces, hay más preguntas en Photobacterium, no hay más preguntas que respuesta, la verdad. Y de hecho, ese fago se aisló de Photobacterium y después lo hemos estado replicando en Vibrio. O sea, originalmente su célula hospedera es Photobacterium y no Vibrio que volvemos. Dancela, subespecie Dancela. Es algo, funciona mucho mejor, pero eso ya tiene que ver con el rango de hospedero, con la eficiencia de plaqueo, con muchas cosas más. Bueno, deja ver, no, en el auditorio no tenemos preguntas, en el chat tampoco. Pues bueno. Muchas gracias por la presentación. No entendí muchas cosas. El tema, pero me parece que lo explicaste muy increíble. Pero quería saber con la pregunta que hizo el doctor Alberto, ¿cómo puede hacer este control con pues justo con el microbioma que es como tan diverso y que no puede afectar esas otras bacterias? ¿Cómo es? Un ensayo que yo propondría es, una vez que ya tengamos el extracto proteico, analizar por metagenómica si hay un cambio en el nivel global de los géneros bacterianos. Eso es como un primer ensayo, creo que sería como lo más rápido, pero no lo más económico. Otro ensayo sería aislar bacterias de organismos blancos, o sea, organismos que no han sido tratados con nada, esas bacterias aislarlas y hacer este mismo ensayo de crecimiento bacteriano con el extracto proteico y ver si eso tiene una inhibición sobre esas bacterias en específico. Bueno, pues no hay nadie en el chat. Bueno, en línea no hay manos levantadas, ni en el chat. Pues bueno. No. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, agradecemos a la doctora.